Les invito a que me acompañen a Primera de Corintios capítulo 1. El título de mi mensaje es El dilema cristiano y lo vemos muy claro al principio de ese texto en Primera de Corintios, comenzando con el versículo 18, capítulo 1. Porque para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Por esto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríense en el Señor. Le agradezco a Dios por su palabra, cada palabra de su palabra. Las palabras que escogí para ese texto, por supuesto, son las palabras que conocemos como la primera carta a los Corintios. Pablo le escribió varias cartas a los Corintios y en ellas notamos que es muy claro que el Espíritu Santo a través de Pablo escribió lo que en el Nuevo Testamento se conoce como Primera y Segunda de Corintios, documentos escritos a la misma iglesia y alude a las mismas temáticas. Pablo escribe con una franqueza espléndida. Escribe con una franqueza espléndida sobre un problema en la congregación de Corintio que acarreaba problemas de divisiones, facciones, grupos, y que estaba frustrada con el apóstol Pablo, el pastor. Les escribe confrontándolos con un hermoso tono pastoral. Pero realmente es importante que nos demos cuenta que el mismo apóstol Pablo reconoció que cuando miras a la iglesia y ves sus facciones, ves debates y controversias, en últimas lo que realmente está en peligro es el evangelio, y el único antídoto es la verdad teológica, doctrina. Pablo no trajo un consultor administrativo y emprendedor para arreglar un problema teológico. Él predicó a Cristo y lo dejó allí plasmado. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Locura, necedad. Esa palabra no nos impacta tanto como quizás lo hubiera sido para los lectores de esta carta. La locura o la experiencia de ser considerado loco era una de las ansiedades más grandes de vergüenza personal y social en el mundo antiguo. La locura no era solamente una palabra trivial en tal confrontación o alguna clase de llamar la atención. Cuando la palabra de Dios nos dice que el necio ha dicho en su corazón no hay un Dios, no se trata de un pensamiento necio cualquiera, no. Pablo describe la predicación de la cruz como locura o necia. A eso es lo que se refiere cuando nos dice que la predicación de la cruz es un mensaje loco, es una locura objetiva para aquellos que se pierden. Es que es difícil exagerar, es difícil sobreestimar lo horrible que sería para la gente en el primer siglo ser considerada loca o necia. Regresaremos a esto un poco después. Pero eso se debía tomar como algo escandaloso, horrible, humillación pública, el ser caracterizado por aferrarse a una esperanza loca, filosofía loca, pensamiento loco.
vacío, fútil, sin sentido. La predicación de la cruz, dice Pablo, es locura para aquellos que se pierden. Eso nos ayuda a nosotros. Nos ayuda a nosotros sabiendo que en el primer siglo, cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir esta carta, en algún punto en las décadas que rozaban la mitad del primer siglo, cuando estaba ministrando y consternado por la iglesia en Corinto, Pablo, cuando el Espíritu lo inspiró a escribir las mismas palabras de esta carta, es importante que nos demos cuenta que en ese tiempo la predicación de la cruz no tenía sentido a aquellos que se estaban perdiendo. Retengan esa idea. Pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Y sí, si bien estamos familiarizados con ese texto, es fácil que miremos a ese texto y digamos, el paralelo que Pablo construye es correcto, excepto que no es así. No lo es lingüísticamente. Lo que está opuesto a lo que no tiene sentido sería la sabiduría. Lo opuesto a la locura en este contexto social sería la sabiduría. De tal modo de que si estuviéramos buscando un paralelo, esperaríamos que Pablo dijera, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es la sabiduría de Dios. Y lo cierto es que Pablo sí describe el Evangelio como la sabiduría de Dios, pero no aquí, en donde más esperas que lo hiciera, lo cual debe llamar nuestra atención. Y esto captura nuestra atención porque solo somos salvos por medio del poder de Dios, por el acto unilateral de salvación, por la determinación de Dios para salvar, por medio de su poder soberano para salvar, por su obra redentora, por medio de Jesucristo. Para nosotros es el poder de Dios para la salvación. Ese es el Evangelio. La cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos, aquí está lo que está opuesto. Aquí el mundo está dividido en dos grupos. Los únicos dos grupos que importan, las dos únicas distintivas que identifican en cuanto sentido eterno, son aquellos que en una mano se pierden y aquellos que en otra mano son salvos. Este es uno de esos versículos de los cuales usted simplemente tiene que entender para que un ministerio como el de Martin Lloyd-Jones tenga sentido. Y sí que adquiere sentido en 1 Corintios 1:18. Le tomó muchos años para predicar muchos libros, incluyendo el de Romanos. Y eso pasa porque cuando llegas a este versículo piensas, ¿cómo será posible escapar de este versículo? Y esta era una carta que se leía en público, en su totalidad. Y sigue el texto. Porque está escrito, Pablo cita a Isaías, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y aquí de nuevo, es importante que sepamos que Dios siente un deleite santo en resaltar la locura de los necios. Dios siente un deleite determinante y sentencioso al revelar el estado vacío, la futilidad, la falsedad de la sabiduría humana. Prediqué solo hace unos meses, una vez más, de 1 Reyes 18, Elías en contra de los profetas de Baal, y no estoy recomendando eso para ti y tu ministerio. Elías fue llamado al sarcasmo, no estoy seguro que usted también lo esté. No haga esto en casa. Es que el nivel de sarcasmo en Elías, Dios estaba siendo glorificado por medio de la revelación de la falsedad pagana ridícula y el carácter vacío de los profetas de Baal. E Isaías profetizó que sucedería: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué tal el golpe, academia secular? ¿Qué tal el golpe, modas intelectuales del día? ¿Qué tal el golpe, cualquiera aferrándose a la sabiduría del mundo en vez de la sabiduría de Dios? Por cierto, esta palabra entendimiento, el entendimiento de los entendidos que termina en destrucción, es una señal de la ceguera que viene sobre aquellos que se dan a sí mismos al error. Ellos tarde o temprano colapsarán, incluso sus capacidades de discernimiento les fallarán.
Pablo enfatiza este matiz: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Pero ahora él no está mirando al mundo, él está mirando a la iglesia. Él está escribiendo a la iglesia de Corinto: presten atención, hermanos y hermanas, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde? No veo muchos magistrados de justicia aquí en esta iglesia. No veo muchos profesores titulares de la élite aquí y su academia. Y si los hay, por favor pónganse de pie para reconocerles. ¿Cuántos miembros de identificación Mensa? ¿Quiénes siquiera recuerdan lo que significa eso? No es la iglesia. ¿En dónde está el debate de este siglo? Aquel conocido como el guerrero de las palabras. ¿Acaso no he hecho necia la sabiduría de este mundo? Es una pregunta interesante porque Pablo está planteando eso sabiendo que la carta se iba a leer en público en voz alta. ¿Se puede imaginar estar escuchando esto por primera vez, la carta inspirada por el Espíritu Santo del apóstol Pablo siendo leída en la congregación, y luego escucha la pregunta: ¿no es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Un momento, ¿de veras? ¿En serio? ¿De verdad? Su titularidad y permanencia luce muy segura ahí en la academia. Sus libros se están vendiendo bien. Se gastan bastante tiempo en la televisión y en cadenas de televisión y radiales de noticia. Luce que les está yendo bien. Esos salarios de nivel de facultad élite, evidentemente. Tenemos un candidato a la presidencia buscando la nominación del Partido Demócrata que ha sido un profesor en Harvard y su fortuna equivale a 12 millones de dólares. ¿Y ese no es usted? Ese no somos nosotros. Así que no funciona así. No es obvio al mundo que Dios ha transformado en locura la sabiduría del mundo. Pero hermanos y hermanas, eso sí que tiene que ser obvio para nosotros. Sí que tiene que ser obvio para nosotros, porque si no le damos seriedad a ese tema, entonces vamos a seguir siendo tentados a tener lo que tienen sin importar lo que se necesite. Pero Pablo ya nos ha dicho, el Espíritu Santo por medio de Pablo, que Dios ha transformado en locura la sabiduría del mundo. Y luego tomamos asiento y decimos: bueno, si sabemos que esto es cierto, ¿por qué predicamos a Cristo? Predicamos el Evangelio. Y en ese texto el apóstol Pablo se le nota la angustia para demostrar que usted va a estar a un lado de esta gran división o al otro. Y esa división se puede definir en muchas maneras. Es la división entre aquellos que les apela a la sabiduría terrenal y aquellos a quien la sabiduría terrenal luce necia. Y es una división que termina siendo exactamente la misma división entre aquellos que ven la cruz de Cristo como el mismo poder de Dios y aquellos que ven la cruz de Cristo como el mensaje más ridículo que se haya predicado. Está en la misma línea, entre la misma gente. Pablo continúa: puesto que la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le ha parecido bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De nuevo, nos tenemos que detener un poco por un momento. ¿Será que nos estamos tomando eso realmente en serio y debidamente? Puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. Si entendemos ese versículo, nos llega hasta lo más profundo del ser. Básicamente, transforma realmente todo, incluyendo las conversaciones con nuestras amistades, amistades incrédulas, el evangelismo, testimonio personal, misiones, predicación apologética. No dice meramente que puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría del mundo, sino que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Conozco de testimonios personales que dicen esto: creía que el mensaje del evangelio cristiano, pensaba que el evangelio era locura. Pero luego me puse a analizarlo mejor y me salvé. Era un escéptico, pero luego, mediante a mis poderes de análisis y razonamiento crítico, mediante la razón, pensé una y otra vez para luego concluir y decir: debo dar mi vida a Cristo.
si saben que esto realmente no sucede? Ni siquiera estoy diciendo que no parezca que así suceda. Es que así no sucede, hermanos. Se necesita un acto sobrenatural del Espíritu Santo para incitar e iluminar, para hacernos ver lo que de otra manera no podríamos ver. Si tu testimonio se resume en el hecho de que fuiste lo suficientemente inteligente para reconocer que tenías una buena obra y oferta cuando la viste, tú no eres salvo. Nadie va a estar en una sección especial en el cielo designada para aquellas personas que con plena razón se iluminaron con sus propias mentes y se ganaron el cielo con el poder de su propio intelecto. Esa sección, hermanos, está vacía. Los cielos están llenos de personas que dijeron, estaba ciega, pero ahora veo. Ahora bien, esto no está separado del intelecto, esto no está separado del poder de la razón. Dios las utiliza, Él las usa porque Él nos facultó con esas habilidades y Él nos las da porque por medio de su propia revelación nos entrega su verdad. Pero sin el poder del Evangelio, la cual trasciende toda razón y racionalidad y sabiduría, estaríamos perdidos. Y la sabiduría de Dios aquí no solo es una sabia filosofía que predicamos, es la determinación soberana de Dios para salvar. Pero regresamos a esa división fundamental que divide a los que creen y a los que no creen, aquellos que siguen la sabiduría del mundo y aquellos que conocen el poder del Evangelio. Esa división fundamental. Todo el mundo considera a quien está al otro lado de la división como loco. Los no cristianos consideran a los cristianos locos. Y asimismo, los cristianos miran la filosofía mundana como una locura. Alguien tiene la razón y otra no. Pablo por eso sigue y explica. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Eso de hecho puntualiza lo mismo. Pablo ahora está comenzando a completar nuestra comprensión. Él nos menciona de dos diferentes respuestas para rechazar el Evangelio y en un sentido él habla de lo que él describe como una respuesta judía, el pedir señales, una respuesta gentil o griega, el buscar la sabiduría. Y una vez más, es importante para nosotros el reconocer que existen patrones de objeción al Evangelio. Y Pablo menciona a dos aquí. Es fácil al mirar esto y decir, bueno, esto pasaba en el primer siglo, está hablando de judíos del primer siglo y está hablando de gentiles del primer siglo. Y aquí una buena lección histórica para nosotros. La respuesta judía era la de tomar ofensa por la cruz, una piedra de tropiezo. La respuesta gentil era la de tomar ofensa por la cruz, por su crudeza, su locura. Pero luego debemos dar un paso atrás y decir, esto se debe entender dentro de un contexto, es decir, la iglesia de Corinto, o el ministerio del apóstol Pablo, o simplemente el contexto del apóstol Pablo. Porque ciertamente no nos está diciendo de que todos los judíos vieron la cruz como una piedra de tropiezo o un escándalo. No nos está diciendo de que todos los gentiles ven la cruz de Cristo como una locura. Pablo mismo fue un judío que llegó a la fe en el Señor Jesucristo. La congregación de Corinto, especialmente una conformada por una masa combinada entre judíos y gentiles creyentes, quizás menos numerosas en la representación judía que la de Roma, pero ellos sabían a qué se refería Pablo. Estas dos son respuestas humanas, dos respuestas caídas, dos respuestas pecaminosas al Evangelio. Y son quizás más universales de lo que nos guste pensar. Son tan universales que todo ser humano, no solo los que se identifican como judíos y griegos, o siquiera judíos o gentiles, es que hasta los confines de una persona se pueden encontrar ambos patrones de objeción. Hay quienes están tras la sabiduría, la sofisticación intelectual, la argumentación estética, no van a llegar al Evangelio por medio de eso. Y hay aquellos que simplemente no pueden captar el mensaje de la cruz. Más de eso en unos momentos.
A la iglesia el apóstol Pablo le dice, recuerda quién eres tú, considera tu llamado el llamado, y sabemos que eso estaba por allá arriba en el versículo 24, pero para los llamados. Así que esta iluminación, ahí está la iluminación, el acto soberano de Dios. Allí está esa explicación de que los que no ven ahora ven. Esa es la explicación de que él estaba ciego, ahora sí ve. Y sin ninguna clase de duda, el apóstol Pablo se refiere a esto, a lo que nosotros llamaríamos el llamamiento efectivo. Este es el llamado, es cuando Dios llama a ambos, a los llamados judíos y griegos. Cristo es la sabiduría de Dios. Así que consideren pues su llamamiento, hermanos. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo es que ustedes están ahora aquí? Esta no es una reunión de superdotados, esta no es una reunión de élite académica, esta no es una reunión de élite de filósofos, esta no es una banda estética. Eso somos nosotros. Nosotros. ¿Cómo te lo explicas? Dios ama a los despreciables. Dios ama a personas que a esas personas no les gusta pensar que existen. Dios salva a personas y a otras simplemente pasan por ahí. Eso nos debe poner en nuestro sitio. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. ¿Cómo creen que la gente en Corintio recibió esto cuando lo escuchó por primera vez? Tan solo piénsenlo por un momento. Mírense, hermanos, Dios les escogió de manera que avergonzará a gente sofisticada. Analicen esa frase, hermanos. Piénsenlo. Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo ha elegido Dios para avergonzar lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús. Eso es verdad, ustedes no vienen la fuente, su manera de pensar no es la fuente, su raciocinio no es la fuente. No es que esté lejos de la fuente, pero la fuente es Dios en sí. En Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros la sabiduría, justificación, santificación y redención. Fue Charles Spurgeon quien predicó un sermón con esas 4 palabras, y eso nos recuerda de que no debemos pasar tan rápido de ellas. No tenemos tiempo para predicar un sermón de esas 4 palabras, pero ¿qué nos dice Pablo que se nos ha dado en Cristo? Miremos esas 4 palabras: sabiduría, justificación, santificación y redención. Alguien va a predicar sobre esto muy pronto. Y al pensar en ellas, estarás predicando sobre lo que dice en 1 Corintios 1:30. Sabiduría, justificación, santificación y redención dadas a nosotros en Cristo. ¿Cómo pasar de eso tan rápido? Pero me gustaría que repasáramos esto por un momento para pensar en esto. Me gustaría que pensáramos en el dilema cristiano. ¿Cuál es el dilema cristiano? Un dilema es una situación en donde una persona se encuentra en la cual puede ser vergonzosa y también difícil de escapar. Esas dos cosas son importantes, aparentemente difíciles y difíciles de escapar. Los dilemas son situaciones en las cuales una persona no quiere estar. Generalmente vivimos para evitar esos dilemas. No queremos quedar atrapados en situaciones vergonzosas e inescapables. No queremos seguir un mensaje que sitúe un dilema o aprietos. No queremos actuar de una cierta manera que nos coloque en un dilema. Lo queremos evitar. El dilema cristiano es este. Si en verdad predicamos a Cristo, nosotros seremos ese pueblo que predica a Cristo. Y eso significa que si predicamos la locura de la cruz, entonces aquellos que no creen nos considerarán como unos locos. Y esto es lo interesante. Nos gustaría pensar que existe una salida de este dilema. Nos gustaría pensar que hay una manera de escapar de esto. Quizás si ellos entendieran lo que nosotros queremos decir, nos estaríamos en este dilema. Pero es allí donde tienes que darte cuenta de que entre más saben ellos de lo que creemos, más lo odiarán. ¿Cómo así?
Déjeme aclarar, dice que cree que Jesús fue un buen maestro y que la salvación viene a todo aquel que sigue a sus enseñanzas. No, eso no es lo que yo creo. Entonces, ¿tú crees que yo estoy de cierta manera inadecuado para, de cierta manera, agradar a Dios? No, creemos que no hay nada que tú puedas hacer, hecho o llegues a hacer para agradar a Dios en cualquier cosa. ¿Me dices entonces que yo he pecado? No, no. Te estoy diciendo que tú eres un pecador. Entonces dices que en algún punto después que haya desarrollado toda clase de habilidad analítica y en algún punto que haya llegado a cierta conciencia, quizás después de haberme graduado de la universidad o algún punto después de eso, ¿puede haber pecado? No, te estamos diciendo que fuiste concebido en el pecado. Desde que estabas en el vientre de tu madre eras pecador. Me estás diciendo que debemos mirar a la cruz de Cristo, que tú dices que es el Hijo de Dios, debemos mirar a la cruz y allí ver la demostración del amor de Dios que debe derretir nuestros corazones para que supiéramos lo mucho que Dios nos ama. No, eso no es lo que estoy diciendo. Sí que tendrá ese efecto, pero no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que Dios hizo que su Hijo muriera y derramara su sangre para tus pecados. Si te vuelve su propiedad, caigan sobre él y su justicia caiga sobre ti. No es un asunto de malentendido. Eso de que si solo ellos entendieran bien lo que creemos, les caeríamos mejor, no es verdad. No es verdad. 4 cosas que quiero que veamos en el pasaje. Primero, este dilema en primer lugar es universal. Es universal y por eso le di énfasis en la primera parte del mensaje sobre lo que Pablo decía sobre la cruz siendo la locura para aquellos que se estaban perdiendo. Algunos dicen eso fue cierto en el primer siglo. Sí que fue cierto en el primer siglo, pero también en el 21º. Este es un dilema universal. No es que la iglesia en algunos lugares experimenta esto. La iglesia experimentará esto en donde quiera que se encuentre la iglesia. Ahora bien, este patrón puede tomar diferentes manifestaciones, pero la realidad es que los seres humanos creados, caídos, odian la cruz. Aquellos que no conocen el poder de la cruz ven la cruz como algo grotesco y horrible. Tan falta de sofisticación que encuentran difícil el creer que cualquier ser humano con poderes racionales o con cualquier compás moral puede creer en tal cosa. Yo he encontrado tantas oportunidades en público para hablar con personas que de hecho deben entender el cristianismo. Incluso pueden enseñar la misma teología en algún contexto, sea la élite académica o cualquier lado. Cuando tú hablas con ellos, tú te das cuenta de que hay un odio básico hacia el verdadero cristianismo, no un tono condescendiente. Y sí que existe la condescendencia. Yo sé que muchos de ustedes creen en esto. Yo sé que hay evangélicos allá afuera y que no son tan iluminados. Pero la realidad es que hay un odio, hay una antipatía. Y el apóstol Pablo lo aclara que es universal. Y es universal en el sentido que cuando leemos esto y vemos los patrones de los griegos y los judíos, especialmente el contexto de Corinto, dirías, eso fue verdadero antes, pero también es verdadero ahora. Estos dos patrones se pueden encontrar aún dentro de una misma persona. Esa es la realidad. Es la locura, es algo escandaloso. Es universal. No hay excusa para que la iglesia piense que pueda escapar del dilema. Nosotros debemos planear en experimentar esto. No tratar de decir, oh, yo quiero ser muy atractivo para que todo el mundo deba entender que nosotros estamos predicando la sabiduría y que no hay escándalo aquí. El segundo punto que quiero hacer es que este dilema es inevitable. Va a suceder cuando sucederá, cuando tú predicas el evangelio. Ahí es donde empezará a suceder. No hay escándalo si tu boca está cerrada. No hay dilema si no predicas el evangelio. No existe ofensa si no predicas la palabra inerrante de Dios. No hay ofensa. Una iglesia que no predica el evangelio, que no predica la Biblia, que no cree que la Biblia es inerrante y no falla,
sea el púlpito, la iglesia, el predicador, él o ella se llame o se llame en ese mundo en donde todo eso tiene sentido. No hay escándalo al decir lo que caiga bien desde esos púlpitos. Pero predica a Cristo, hombre de Dios. Comparte a Cristo, creyente. Y vas a descubrir que tú estás en ese dilema. Ahora, digo que es inevitable, me refiero a que debemos entender y comprender bíblicamente que cuando compartimos el Evangelio con las personas y cuando predicamos el Evangelio debemos esperar esta clase de respuesta y no debes estar sorprendido por ella. Por cierto, eso no quiere decir que por supuesto dejemos de predicar el Evangelio. Significa entonces que le sigamos ofendiendo. De aumentar el escándalo porque Dios usa eso para atraer a la gente a Cristo. Las personas no están atraídas a Cristo por una disimulación ambigua, sino que están atraídos a Cristo por la predicación del Evangelio. Es universal, es inevitable. Y cuando lo entendemos, no es solamente universal e inevitable, también es comprensible. ¿Y a qué me refiero al decir que es comprensible? No hay parte de la fe cristiana que no sea locura para aquellos que no creen. Es comprensiva y es comprensible en dos maneras. Y quiero decirlo bien claro porque eso es uno de los puntos de tensión en la iglesia ahora mismo. Estamos siendo bombardeados con noticias que los estadounidenses jóvenes y los cristianos jóvenes, digamos los jóvenes cristianos, se sienten ofendidos por una iglesia que no esté dándole la bienvenida o esté afirmando, por ejemplo, de los asuntos de lo LGBT. Entonces estamos bombardeados con noticias en los medios de comunicación diciendo de que los jóvenes van a rechazar cualquier tipo de cristianismo que se aferre a un juicio moral, a cualquier sexualidad y entendimiento del género, y que esa es la implicación. Muchas personas nos están diciendo y aconsejando, escribiendo libros a nosotros diciendo de que si quieres mantener esta moralidad anticuada, no vas a tener ninguna credibilidad para predicar. Entonces ese es el problema. Solamente piensa en ello. El cristianismo bíblico es una verdad comprensible. Está hecha de muchas partes que no las puedes separar. Aquí las malas noticias. Si alguna persona piensa, y allá afuera hay muchos allá que están hablando de esto, yo sé que no estoy hablando de las personas en esta sala, pero saben ustedes que esto está allá, está en el aire, que muchos evangélicos están ahora respirando. Si solamente pudiéramos callarnos acerca de lo que la Biblia dice sobre la moralidad, es posible que tengamos la oportunidad de decirle a la gente lo que la Biblia habla sobre el Cristo. Así que yo estaba en una conversación con una persona el otro día y voy a serle franco, la tensión empezó como a subir. Empezó a hervir dentro de mí y me tomó bastante energía para tratar de ser claro y ser dulce al mismo tiempo. Yo estoy temiendo de que quizás lo claro sobrepasó lo dulce. Estaba hablando con una persona por teléfono y le dije, ¿qué entonces crees tú acerca de Cristo? Déjeme decirle algo. Yo no creo que tú vayas a encontrar en la iglesia una persona o una entidad que niegue la enseñanza de la sexualidad y decir que niega la expiación de Cristo. Si tú crees que la moralidad bíblica es fea, tú pensarás que la cruz es más fea. Y cualquier Jesús que tú prediques no será el Jesús de los evangelios. Eso no va a ser Jesucristo. Va a ser un Jesús que está endulzado de acuerdo a tus estándares de moralidad. Que tenga una moralidad que sea dulce para la gente que está acercándose al cristianismo. Ese es un dilema comprensible, no hay manera de escapar de él. No hay manera de decir, si solamente modificáramos algunas partes para que pudiéramos ser más apelantes a la cultura. No lo podemos porque todo eso es comprensivo, eso es total. El punto del apóstol Pablo es que si tú encuentras, por ejemplo, cualquier parte del Antiguo Testamento escandaloso,
Si no te gusta el libro de Josué, a ti no te va a gustar Jesús. Me recuerda a Christopher Hitchens, el ahora famoso o infamoso ateo, que en respuesta de otro ateo dijo, tú tienes que dejar de hablar de esa manera. Planteó el argumento de que el argumento antiguo ateo de que tienes un Dios mal geniado del Antiguo Testamento, por un lado, y luego tienes a un Jesús dulce. Christopher Hitchens dice, solamente mire el libro de Apocalipsis, porque Jesús mata más gente en el libro de Apocalipsis que cualquier otra persona haya matado en el Antiguo Testamento. Es un dilema comprensivo. Si no te gusta Primera y Segunda de Reyes, tú vas a odiar el libro de Apocalipsis. Entonces hagamos una tregua. Solamente seamos esto para guardar esto. Hay gente que hace eso y eventualmente termina abandonando este poquito para abandonar lo demás. Pero lo último que quiero decir es que este dilema es, de hecho, glorioso. Y lo glorioso se encuentra en el hecho de que el apóstol Pablo repetidamente dice de que ese es el poder de Dios para la salvación. Entonces, ¿qué honor estamos preocupados? Si nos preocupa nuestro honor, entonces vayámonos a casa, porque nuestra honra no va a sobrevivir, pero la honra de Dios sí. Y Dios trae honra a su nombre. En el libro de Romanos, Pablo, en el capítulo 3, diría de que de esta manera, hablando de la expiación sustitutoria, Jesús en la cruz, derramando su sangre, él dice, Dios, por ende, es el justificador y el que justifica en Jesús. Esta es una situación de dilema, de honra y de gloria. Entre más esto se explica, más manifiesta la gloria de Dios. Entre más lo miras de cerca, manifiesta a Jesús como nuestra sabiduría, justificación, redención y sabiduría. Entonces aquí estamos, hermanos y hermanas, siguiendo a través de la historia de las instituciones académicas, yendo hasta el mundo medieval cuando los académicos se reunían en las catedrales para tener un servicio de adoración para bendecir el año académico. Entonces aquí estamos acá, muchísimos años después, en la historia del Southern Seminary, estamos juntos aquí, nosotros, en esta sala, presentando a muchos que están con nosotros y que no pudieron estar en esta hora. Estamos aquí para hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a enseñar, a aprender, de ir, andar, predicar. Y comenzamos el año pidiéndole a Dios que nos consagre para esta tarea. También comenzamos el año vistiendo nuestra regalía académica y sometiéndonos al significado del momento y la honra de nuestro llamado. Estamos aquí para recordarnos, hermanos y hermanas, nosotros estamos en esta situación. Porque el mundo no le gustará lo que sucederá en este campus. Y entre más ellos sepan lo que está pasando aquí, menos les va a gustar. Esto es cierto en todo el mundo académico. Esto es cierto en todo el mundo caído. Y también será cierto en tu ministerio por el resto de tu vida. La exhortación es que nosotros vivamos de manera que jamás nosotros seamos el escándalo. Pero predicamos a Cristo crucificado. La locura, el escándalo, piedra de tropiezo. Ese es nuestro dilema. Va a marcar toda tu vida, cristiano, va a marcar todo tu ministerio, va a marcar todo lo que llevará a cabo en el aula de clase, todo lo que somos, todo lo que haremos. Entonces tenemos que saber esto antes de empezar este término académico. Hermanos y hermanas, estamos en un dilema y Dios lo quiso así y debe ser para su gloria, y en ese dilema está el Evangelio de Jesucristo, el cual es el poder de Dios para la salvación. Oremos. Padre nuestro, estamos muy agradecidos que tú nos cuentas el dilema en el cual tú nos pusiste para tu gloria. Padre, que seamos fieles en él hasta que Jesús venga o tú nos llamarás a casa.
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.